Estamos. Hola, hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Primero que todo, pedir las disculpas del caso. Como estamos en tiempos modernos, ustedes saben, a veces la tecnología juega algunas malas pasadas y bueno, fue lo que sucedió en este momento. Así que partimos con nuestra transmisión, con esta segunda charla. Hoy le toca a un elemento vital como es el agua, pero como ya dije, queríamos pedir las disculpas del caso por los 10 minutos de atraso, ¿ya? Bueno, darles la bienvenida nuevamente a todos los que se están conectando, muchas gracias. Mi nombre es Felipe Jara, yo soy presidente de la Asociación de Guías de Turismo de Valparaíso y junto con el equipo de trabajo de la Federación Nacional, queremos darle a todos la más cordial de las bienvenidas. Ya, bueno, principalmente al señor Ramón Quirós, quien estará a cargo el día de hoy de darnos esta interesantísima y educativa charla al respecto del agua. Y queremos saludar obviamente a todos los colegas que se nos están conectando a lo largo de Chile. Sabemos que son muchos, de las distintas asociaciones, siempre es importante que se conecten y ver ahí a los guías que todos estamos haciendo cosas para seguir adelante. Queremos también saludar a los colegas de Latinoamérica. Tenemos ahí a Hola Guitur, la Organización Latinoamericana de Guías de Turismo, que también eh, están presentes, y a todos los guías en general, a los amigos de Turismo Constituyente, que están haciendo también charlas súper interesantes, poniendo en el tapete el tema del turismo en la nueva Constitución, y a todos los guías en general. ¿Ya? Este último tiempo, como todos saben, ha sido de desafíos para todos, especialmente para nuestro rubro. Bueno, en la peor crisis de la historia, pero bueno, nosotros creemos que de igual manera tenemos que sacar cosas positivas. Por ejemplo, estamos en el proceso de la constitución de nuestra federación y seguimos fuertemente con esta convicción y creemos que este tipo de iniciativas de perfeccionamiento son obviamente sumamente importantes. Ya sirven como punto de encuentro y de impulso para todos los guías de turismo en general. Ya, sin mayor preámbulo, voy a pasar la palabra a los moderadores de la charla de hoy, don Leonidas Ramírez y don Edmundo Budor. Por favor, Edmundo, Leonidas, bienvenidos. Hola, muchas gracias, muchas gracias. En primer término, contarles que el equipo no falló. A las 7:30 estábamos clavados ahí a la hora, haciendo todos los preámbulos técnicos, pero esto de la tecnología, evidentemente que es muy nuevo. Y si bien esto es un factor negativo, al mismo tiempo es extraordinariamente positivo, porque gracias a eso estamos con el presidente nada menos que de los guías de América Latina, estamos con guías probablemente de varias de las provincias. El propio Ramón ya nos va a contar, me imagino en algún momento, de dónde es él, y ahora nos contaba que está transmitiendo vía satélite desde un lugarcito por allá en la quinta región, pero eso se lo voy a dejar a él. Y decir que todo esto en el fondo nos inspira para crecer, para aprender. Así que con todas las pilas estamos listos. Leonidas, Mauricio, tú tienes la palabra para saludar, por favor. Hola, hola Edmundo, Felipe, Ramón, gracias por la invitación también a participar en esta charla. Y bueno, decir que esta charla sobre el agua, que es muy esperada por la trascendencia que tiene a nivel nacional, es un tema que sin duda se va a tratar, por ejemplo, en la nueva convención constituyente. Así como se va a tratar el cobre, que fue la charla de la semana pasada, se va a tratar también el tema del agua, que es muy importante. Y obviamente, nosotros como trabajadores del turismo, también contarles así cortito, de turismo constituyente, que nosotros queremos llevar también el tema del turismo como un tema país, un tema que se debiera discutir en la próxima redacción de la nueva Constitución.
Así que sin más, les voy a presentar a Ramón, que va a entrar de lleno con la charla. Si hay alguna dificultad y Ramón desaparece de la pantalla, es porque él está en una zona donde la señal de internet es baja y está con una transmisión satelital. Entonces, él ya nos explicó que para mejorar digamos, la salida del audio, es posible que él tenga que bajar la imagen, su imagen, pero va a seguir saliendo la voz de él de mejor calidad. Nos explicó de esa manera. Así que si desaparece de la pantalla es porque solamente es para mejorar la calidad que nosotros podamos recibir bien lo que él está hablando. Entonces, para presentarle a Ramón, les voy a leer algo cortito sobre él. Ramón Quiroz, geólogo de la Universidad de Atacama, magíster en recursos hídricos de la Universidad de Málaga, desarrollo libre de la profesión en diferentes proyectos del centro y norte del país, principalmente enfocado en el estudio hidrológico de humedales y apoyo ad honorem a comunidades de agua potable rural. Esa es la presentación de Ramón, y solamente para entrar en contexto, un tema que está en este minuto está saliendo fuertemente en las noticias, un lugar que nosotros como trabajadores de turismo visitamos habitualmente, como es Quintay. Acaba de salir la publicación y ahí Ramón también nos podrá explicar cómo es posible que una inmobiliaria que se llama Santa Augusta tenga el 99% de los derechos del agua de la zona y está dejando a la gente, a los pobladores de Quintay, dejándolos sin agua, ni siquiera agua para beber. Así que bueno, Ramón nos podrá explicar por qué una inmobiliaria se puede adjudicar ese porcentaje altísimo de agua. Ramón, te dejamos todo el micrófono para ti, para que nos dé esta conversación con respecto a un tema tan importante como el agua. Gracias. Bueno, muchas gracias por esa presentación y por la invitación a poder hablar de un tema tan importante que muchas veces no se le da el espacio, pero siempre es importante poder compartir desde el punto de vista técnico qué está pasando tanto en el norte, en el centro y el sur del país, y cómo repercute ciertos aspectos políticos, legales, en el escenario hídrico que nos está afectando. El mismo caso de Quintay, por ejemplo. Lo voy a comentar un poco más adelante, no está dentro del ítem, pero sí lo voy a explicar muy bien en la parte donde vamos a hablar del... En este momento le estamos avisando a Ramón, ¿no es cierto?, que se ha quedado pegado. Y bueno, un poquito de paciencia, por favor. Justamente lo que habíamos explicado recién, de que ahí Ramón, sí, se dio justamente el tema de que él está en una zona rural de Cabildo al interior, y prácticamente la señal de internet es muy baja, y él hace la transmisión vía una conexión satelital. Ya nos había explicado también sobre el tema que él ya ha hecho otros tipos de conversaciones y charlas vía ahí está ingresando Ramón nuevamente, a ver si vimos sin imagen nomás y nos puede, ahí tiene el audio ya. Ramón, faltaría que conectes el audio. Sí, lo siento. Ahora, Bueno, ahora sí, ahora se escucha. ahora Bien, sí. dale. Claro. Les voy a explicar un poco cuál es el problema técnico. Yo soy de la localidad de Cabildo, que se ubica en la provincia de Petorca, pero vivo en el campo, cerca de la precordillera, y la internet por fibra o por línea no llega. Entonces la única opción que tenemos es tener internet satelital, porque la telefonía también no es tan buena el internet. Esa foto es del río que pasa por detrás de mi casa. Ese es el río Ligua, y es un fotomontaje
que grafica muy bien el escenario hídrico, a la izquierda el escenario hídrico actual y a la derecha un escenario hídrico que tuvimos el 2012 aproximadamente, que fue el último año que el río bajó. O sea, acá no tenemos río que escurra libremente, por lo cual lo que están acostumbrados a ver los niños que no vivieron en los temporales del 97 o el 87, es un río completamente seco. Eh, Pasando como una manera de introducir el tema del agua, ¿cierto? Siempre es bueno recordar el ciclo del agua que todos nos han pasado por el colegio, ¿cierto? Que en el mar el sol genera que evapore el agua, se generan nubes, ¿cierto? Estas condensan en la alta cordillera, estas precipitan en forma de agua o nieve, y si la nieve pasa más de un periodo, se forma hielo, ¿cierto? Tenemos glaciares en la parte alta, luego escurre superficialmente y también subterráneamente y descarga en el mar y luego vuelve a evaporar. Por eso le denominamos ciclo del agua, ¿cierto? Pero lo que no nos enseñan en el colegio y lo que uno se enfrenta en el día a día es un ciclo hidrosocial. ¿A qué se refiere esto? ¿Cierto? El agua precipita en la alta cordillera producto de la nube, ¿cierto? Escurre, pero este escurrimiento superficial por lo general es acumulado en un embalse. Este embalse se usa dependiendo de quién tenga derechos de agua de ese embalse para regadío, para industria minera, industria de cualquier tipo, consumo humano también, o también el agua subterránea. Tenemos pozos, ¿cierto?, que capturan el agua subterránea y también se utilizan para generar dinero. Entonces, todo este ciclo hídrico que nos enseñaron en el colegio está bastante intervenido en todo el mundo y se está evolucionando a un término más hidrosocial más que hidrológico. De hecho, si nosotros enseñamos en sectores como aquí, Cabildo, Petorca o La Ligua, el ciclo hidrológico a los niños en el colegio, no les podemos decir que el agua escurre por el río, porque ellos ven el río que está completamente seco y es por acción del hombre, ¿cierto? Porque hay una extracción de agua que genera que el río no pueda escurrir y llegar superficialmente al mar. Un tema que es muy recurrente, que se ha escuchado y es real y está ocurriendo principalmente en el centro del país y no en todo el país, como se ha leído por ahí, en la mega sequía que viene desde el 2010 y hasta el 2020, y le puse un signo de interrogación porque no sabemos cómo va a ser este 2021. Ahí hay el registro del Centro de Resiliencia del Cambio Climático de la Universidad de Chile, tienen todas las estaciones, todo el registro histórico, y podemos ver, por ejemplo, en el norte está la estación meteorológica que tiene la DGA en el Lokéiser del Tatio, un lugar turístico de carácter mundial, ¿cierto? Lokéiser del Tatio, y podemos ver que la precipitación desde el 2017 hasta el 2020, de hecho, es un poco mayor de lo que ocurría años atrás. Entonces, en el norte del país, por todo el efecto del invierno altiplánico principalmente, las precipitaciones han tendido a aumentar desde el año 2010 respecto a lo que ocurría previo al 2010. Pero en la zona centro, por ejemplo, ahí en Santiago, la estación más antigua que hay es Quinta Normal, y podemos ver que desde el año 2010 en adelante las precipitaciones han ido disminuyendo. Y caso contrario, en Puerto Montt, que las precipitaciones se han mantenido, ¿cierto? Sigue siendo el Puerto Montt lluvioso que todos conocemos. En esta gráfica que está a la derecha, no sé si usted puede... Un segundo. Necesito... Ahora sí. En esta gráfica que está a la derecha, podemos ver el escenario que ocurría en todo el país en el año 2019, que es el año más seco que se ha registrado en la historia. En la zona centro tuvimos un déficit hídrico de casi el 100% respecto a un año normal, pero en la zona norte, en la zona más altiplánica, tuvimos casi el 70 o el 100% de precipitación que ocurre en un año normal. Bueno, acá llegamos al tema legal,
que si bien no es mi área de expertise, pero he tenido y hemos tenido todos los profesionales que ir informándonos. Ahora estamos todos medidos, ¿cierto?, leyendo el libro de la Constitución, debe haber sido el libro más leído en la calle el año pasado, ¿cierto? O sea, el año antepasado, el año 2019, y también hemos tenido que ir leyendo el Código de Agua y darnos cuenta que todo el mecanismo de funcionamiento de Chile es vital para saber por qué no está ocurriendo ciertas cosas. Lo primero que les voy a explicar es cómo se genera la obtención de un derecho de agua, para luego poder utilizar el ejemplo de Quintay y poder verlo en un ejemplo claro de por qué el Código de Aguas es un mecanismo que nos ha llevado a tener una sequía importante. Lo primero, para obtener un derecho de agua, nosotros tenemos que construir una captación, ya sea un pozo o una quebrada, ¿cierto? Luego vamos a la Dirección General de Aguas, solicitamos un derecho de aprovechamiento de agua por el caudal que dio el pozo o por el que escurre por la quebrada, y luego la Dirección General de Agua nos otorga gratuitamente un derecho de agua. Estos derechos de agua, por lo general, se miden en unidades de litro por segundo. Entonces podemos pedir 1 litro por segundo, o 30 litros por segundo, o 40 litros por segundo, o 100 litros por segundo, como son los ríos del sur, que son más caudalosos, ¿cierto? En el caso de que no existan derechos de agua porque la cuenca está sobreexplotada o está zona de prohibición para nuevas captaciones, nosotros podemos ir y comprar un derecho y luego trasladarlo a una nueva captación que acabamos de construir. Los derechos de aprovechamiento que otorga la DGA, vuelvo a reiterar que son derechos gratuitos, son de tipo consultivos o no consultivos. Quiere decir que los consumimos por completo o no los consumimos, como las centrales hidroeléctricas que lo utilizan para generar electricidad y luego los devuelven, ¿cierto? Son de manera permanente, quiere decir los 365 días del año, o de manera eventual, si es que solamente se utilizan en tiempos de invierno o verano, y también es un derecho continuo, discontinuo o alternado entre varias personas. Hasta ese punto se entiende bien cómo se puede obtener un derecho de agua, ¿cierto? Cualquier chileno podría ir y pedir un derecho de agua, cualquier chileno, pero en el año 2000, porque ahora están todas las cuencas sobreotorgadas y ninguna dan nuevos derechos de agua, por lo cual la única opción que queda es comprar derechos de agua. Y ahí hay todo un mercado del agua donde 1 litro por segundo que se obtuvo gratuitamente en ciertos sectores como la Ligua o Copiapó vale 10 o 20 millones de pesos. Luego, además del Código de Aguas, nosotros también estamos regidos por la Constitución, ¿cierto? Que ustedes ahí como grupo de guías tienen un grupo especial para analizar la nueva Constitución y poder incluir un área tan importante como el turismo en ella. Pero la Constitución actual, que es la que nos rige, en el artículo 24, numeral 19, indica que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad de la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Entonces, ¿qué tenemos acá? La Dirección General de Aguas entrega un derecho de aprovechamiento de agua de manera gratuita, pero la Constitución le otorga la propiedad sobre ellos. Entonces, el agua pasa a ser un bien privado. Toda esta administración que ha tenido la DGA de todas las cuencas de Chile ha generado que existan áreas de restricción de nuevos derechos de aprovechamiento de agua, que son estas cuencas en tonalidad amarilla, que quiere decir que no se pueden otorgar nuevos derechos de agua de manera definitiva, solamente de manera temporal. Luego tenemos otras cuencas, ¿cierto? Que son cuencas de prohibición de nuevas explotaciones, quiere decir que no se pueden dar ni definitiva ni temporalmente nuevos derechos de agua, y son todas estas cuencas de tonalidad roja. Esto es un diagrama de Chile, ¿cierto? Acá tenemos la región de Arica, de Parinacota, la de Tarapacá, acá está Antofagasta, acá está La Serena, acá está la región de Valparaíso, ahí está la Ligua Petorca en rojo porque son zonas de prohibición, acá está Santiago, y así hasta el sur tenemos, ¿cierto?, algunas cuencas como zonas de prohibición. Ahora, ¿qué otra cosa nos indica el Código de Agua? Si la explotación de aguas subterráneas afecta la sustentabilidad del acuífero, que es lo que vemos nosotros, ¿cierto? Que
que los pozos cada vez están más secos, se están secando, la Dirección General puede establecer reducción de los derechos de agua. Este artículo se incluyó en el año 2018 como una reforma al Código de Agua, pero a la fecha no ha sido utilizado. O sea, existe un mecanismo que podríamos disminuir la sobreexplotación del agua, ¿cierto? Pero eso a la fecha no ocurre. Por lo cual, todas las cuencas de Chile en general se han sobreotorgado los derechos de agua. Este es un trabajo que hizo la Fundación Chile en el año 2019, y podemos ver que los ríos Los Choros, río La Ligua, río San José, río Petorca, Limarí, Copiapó, Quilimarí, el Aconcagua y el Maipo, y el río Elqui, están en tonalidad roja. Quiere decir que están con una brecha hídrica enorme. Se han entregado derechos de agua por sobre lo autorizado. Devolviéndolo un poco para explicar un poco el caso de Quintay. El caso de Quintay fue que una empresa, usando diferentes routes, pero en la misma inmobiliaria, fue a la DGA, ¿cierto? Porque ellos manejan el tema legal, fueron con su abogado, solicitaron derechos de agua, aparentemente para diferentes inmobiliarias o diferentes personas naturales, pero finalmente terminaron todas en una sola inmobiliaria, que es la que está ahí ubicada en Quintay. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ya no hay derechos de agua nuevos para otorgar, ya sea para consumo humano o para agricultura familiar campesina. No hay nuevos derechos de agua. ¿Cuál es la única opción que ellos tienen? Es comprar derechos de agua. De hecho, el año 2019, en Petorca, aunque ustedes no los crean, el Estado que otorgó los derechos de manera gratuita salió a comprar derechos de agua. Y algo un poco ilógico, pensando que era agua para consumo humano y que el Estado gaste el recurso que es de todos nosotros, ¿cierto?, en comprar derechos de agua a quienes ellos se lo entregaron de manera gratuita. Después de esa breve introducción de los aspectos legales que nos tienen en el escenario que estamos actualmente, voy a pasar a tres ejemplos de casos del agua en Chile, principalmente enfocado en el norte y el centro del país, que son las áreas que yo he podido trabajar y conozco en terreno y he palpado en terreno cuáles son las principales problemáticas que ellos le afectan. Tenemos en el norte del país el desierto de Atacama, ¿cierto?, conocido por ser el desierto más árido del mundo, y este desierto se genera por cuatro factores principales que generan una baja precipitación. Lo primero es la circulación atmosférica de Hadley, que es esta convección de corrientes, o sea, corrientes convectivas que vienen desde el hemisferio del Ecuador, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el hemisferio del Ecuador es la parte más cálida del planeta, ¿cierto? Y estas convergen en el trópico de Capricornio, y por eso la precipitación es bastante baja en el sector del desierto de Atacama. También este desierto se encuentra a una distancia considerable de la Amazonía, que es la fuente de humedad atlántica, ¿cierto? Y la altitud de los Andes, que en el norte tenemos volcanes por sobre los 6.000 metros de altura, evita que la humedad que proviene del este pueda generar advección en el desierto. Y en la zona costera tenemos la conocida corriente de Humboldt, esta corriente que nos genera que nuestro mar sea frío, ¿cierto? Crea una inversión que atrapa la humedad por debajo de los 800 metros sobre el nivel del mar. Entonces tenemos todas unas variables atmosféricas que generan que en el desierto precipite poco, pero también hay un control geológico. ¿Cuál es el control geológico? Que en Chile tenemos, ¿cierto?, la placa de subducción de la placa oceánica bajo la placa continental, y tenemos muchas fallas en sentido norte-sur y afloramiento, o sea, ingresa el magma por esa fractura, ¿cierto? Y tenemos la cordillera de la costa, tenemos la cordillera de Domeico o la precordillera en la zona central que se denomina, tenemos la depresión de los salares, como el salar de Atacama, el salar de Pedernales, el salar de Manicunga, y luego tenemos la cordillera de los Andes con estos cumbres, ¿cierto?, sobre los 6.000 metros, y tras esta cordillera tenemos los salares altiplánicos. Entonces, toda esta condición desértica genera que tengamos cuencas cerradas. ¿Qué quiere decir que sean cuencas cerradas? Que el agua que cae, por ejemplo, en el volcán Licancabur
escurre por la ladera del volcán Licancabur, ¿cierto? Y luego drena hacia el salar de Atacama, y luego en el salar ocurre evaporación. No sigue escurriendo el agua hacia el mar. Y eso nos genera que en todo el desierto de Atacama, en la zona norte, tengamos cuencas cerradas, como el salar de Atacama, y los salares también los que generan en la zona más costera, ¿cierto? Más cerca de la cordillera de la costa, todas las zonas de las salitreras, que fueron muy importantes en los años 1900, 1950. Acá en la imagen de abajo podemos ver cómo funciona el sistema hidrológico normal o característico en las zonas de salar. Tenemos, ¿cierto?, la precipitación en la cordillera, y luego escurre tanto superficialmente como subterráneamente y aflora en los bordes del salar de Atacama, donde tenemos la laguna Chaxe, ¿cierto?, también muy conocida en esa zona, y luego el agua toda esta se evapora hacia la atmósfera. Yendo a un ejemplo específico de Chile, que es el sector de San Pedro de Atacama, que se ubica en la cuenca del Salar de Atacama y está dentro de las áreas de desarrollo indígena Atacama la Grande. Lo primero es que caracterizar el lugar, ¿cierto?, porque es una zona de población indígena. Ahí está toda la población licanantay o atacameños que llevan más de 12.000 años habitando ese sector. Tenemos la cultura de la aldea de Tulor, los petroglifos Taila Tulán, y diferentes indicios que indican que toda esta zona ha sido habitada por más de 12.000 años. ¿Eso por qué se debe? Porque el desierto no siempre ha sido el árido paisaje que vemos actualmente, sino que ha pasado por épocas que ha sido más lluvioso, hemos tenido glaciares en el desierto, hemos tenido humedales gigantes, donde los humanos han vivido y se han ido desarrollando y también adaptándose a los cambios del lugar. San Pedro de Atacama debe ser uno de los lugares más turísticos de Chile o más visitados en Chile por la cantidad de sitios de interés turísticos que tiene. Acá todos estos puntos negros son los sitios definidos por el Senatur como sitios de interés turístico. Podemos ver que en el sector de SPA es San Pedro de Atacama, tenemos muchos sitios turísticos, ¿cierto? Acá tenemos el Valle de la Luna, la Laguna de Benquiche, la Laguna Céjar. En la parte alta de acá, donde nace el río San Pedro y el río Vilama, tenemos las termas de Puritama, el sector de Huatín, el sector de Río Grande, y acá en el límite de la cuenca, acá es más que nada para el río Loa, pero también se asocia con el sector del Salar de Atacama hasta lo que es el del Tadio. Y también tenemos los volcanes Licancabur, Sarigabur, y bueno, en muchos lugares turísticos tenemos acá el sector del Salar de Tara, el Salar de Aguascalientes, el Salar de Buxa, mucho lugar turístico, ¿cierto? Y todo el turismo confluye en un lugar que ya lo dijimos, ¿cierto?, que era un lugar de desarrollo indígena, pero también es un lugar en que existe riqueza. ¿Cuál es la riqueza? Que en los salares de Chile, por lo general, tenemos un alto contenido de litio y otras sales en alta concentración. Entonces, hay empresas que se han instalado en el Salar de Atacama y su objetivo es extraer la sal o la salmuera que existe en el salar para obtener litio y otras sales derivadas. También en las cuencas del Salar de Atacama, porque en esta zona tenemos alturas de hasta los 6.000 metros de altura, captan agua del invierno altiplánico, como hemos visto en la estación de lo que dice del Tadio. Entonces hay zonas donde las empresas mineras, como por ejemplo la empresa Saldívar, acá antes estaba Monturaqui hasta el año 2019 de la empresa Escondida, y extraen agua de la cuenca del Salar de Atacama. Hasta el año 2019, en Monturaqui la empresa Escondida sacaba 1.200 litros por segundo, ahora actualmente no saca. Saldívar saca alrededor de 500 litros por segundo en esta zona. La empresa Albemarle, que explota litio, saca 20 litros por segundo de agua dulce, de agua del borde, y 450 litros por segundo de salmuera. La empresa SQM
saca 240 litros por segundo de agua del borde de salar y 1200, alrededor de 1200 litros por segundo de salmuera. Si comparamos estos números con el agua que se utiliza en San Pedro de Atacama para el consumo humano, que son 40 litros por segundo, es bastante alto lo que se extrae por la industria extractiva en el sector de San Pedro de Atacama. Entonces, ¿qué genera esto? Genera un constante roce de tanto de las comunidades indígenas como de la actividad turística con las empresas mineras, porque esta extrae mucha agua de un sector que parece ser, y los datos así lo indican con la cantidad de visitas que tiene San Pedro de Atacama, es que es mucho más valioso turísticamente que mineramente hablando, si nos dedicáramos solamente a sacar agua para poder mantener la industria extractiva. Entonces, es un caso bastante particular en donde confluye riqueza tanto turística, riqueza cultural por las propias comunidades y también riqueza mineral. Avanzando un poco más al sur, tenemos la región de Atacama en todo su contexto, ¿cierto? La región de Atacama, hasta hace unos años atrás, era el patio trasero, digamos, del turismo chileno, porque por lo general los turistas de esto se confunden, piensan que la región de Atacama está, o sea, que San Pedro de Atacama está en la región de Atacama, y hay una confusión ahí con el nombre de la región, pero hasta desde los últimos años ha empezado a tomar más pulso el tema del turismo, tanto por su borde costero y sus playas de aguas turquesas y arenas blancas, ¿cierto? Y su zona cordillerana por sus lagunas turquesas, sus salares y sus cumbres por sobre los 6.000 metros de altura. Tenemos en la parte norte de la región de Atacama el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, donde está el Techo de América, como lo denominan los montañistas, donde tenemos la mayor concentración de montañas sobre 6.000 metros sobre el nivel del mar. También tenemos un sitio Ramsar, que es el sitio Ramsar Complejo Lacustre Laguna Santa Rosa, y que está acá, y la Laguna del Negro Francisco, que está acá con todo su corredor biológico. Hacia la costa tenemos el Parque Nacional Pan de Azúcar, ¿cierto? Que es un parque bastante bonito y llamativo por toda la flora y vegetación que existe en el lugar, y sus playas tan hermosas. Más al sur tenemos un santuario de la naturaleza que es de interés geológico a nivel nacional e internacional, como es el granito orbicular, que es una roca ígnea que tiene una textura orbicular que es bastante rara de encontrar, por lo cual es bastante importante desde el punto de vista geológico. De hecho, hay varias teorías que existen en torno a su origen, pero ninguna de ellas es todavía muy aceptada. Siguiendo por la costa tenemos la área protegida costera de Isla Grande de Atacama, que abarca toda la zona costera, ¿cierto? Desde un poco más al sur de Bahía Inglesa hasta el sector de Puerto Viejo. Luego más al sur tenemos otro parque nacional, que es el Parque Nacional Llanos de Challe, donde tenemos una cantidad importante de guanaco y zorro de diferentes especies. Y ya en el límite con la región de Coquimbo tenemos el Parque Nacional Pingüino de Humboldt, que es bastante lindo de conocer, más allá, o sea, también por el pingüino de Humboldt, pero también por el avistamiento de ballenas que ocurre en esa zona, que es bastante sorprendente de conocer. En la cordillera también tenemos la Reserva Natural de los Huasco Altinos. ¿Por qué se ha caracterizado todo este tiempo la región de Atacama? De hecho, tuvo un auge importante en el año 1900 aproximadamente, o un poquito antes, con la revolución de La Plata, donde estaba el mineral de Chañarcillo, ¿cierto? Y luego fueron apareciendo diferentes yacimientos. En la actualidad tenemos un conglomerado de yacimientos en la zona cordillerana, dentro de los que destaca, por ejemplo, el bullado caso de Barrick Gold en la zona alta del río Alto del Carmen. Luego, un poco más al norte, cerca del glaciar El Potro, donde nace el río de Copiapó, tenemos la minera Caserones,
y luego tenemos diferentes proyectos mineros en esta zona, que está Minero Lobo Marte, y ha ido cambiando de nombre porque ha ido cambiando de dueño. Tenemos el mineral El Salvador, que está donde están las nacientes del río Salado, que desemboca en el sector de la Bahía Chañaral. Y ahora, en el último tiempo, hemos tenido el auge del litio también llegando a la región de Atacama con el proyecto Salar Blanco en el sector del salar de Maricunga. También todos estos valles son bastante importantes desde el punto de vista agrícola, porque en esta zona se cultiva bastante vid, bastante uva, tanto para exportación como para producción de pisco, principalmente en el sector de Alto del Carmen, y la alta demanda de agua que ha tenido estas cuencas, tanto por la agricultura en un 70%, la minería en un 20%, ha generado que estos valles estén dentro de los que se consideran como sobreexplotados en el país. ¿Qué pasa? Que tenemos un escenario actual donde tenemos una zona bastante rica turísticamente por toda la existencia de lagunas en los bordes de salares, ¿cierto? Por los volcanes de cumbre mayores a 6.000 metros. Tenemos los valles que son bastante lindos de conocer. De hecho, el Valle de Pintem es muy lindo. Tenemos las costas, ¿cierto? Tenemos mucho atractivo turístico, pero que choca con la alta demanda industrial que caracteriza esta región y que en la actualidad principalmente se ha visto en el sector del Salar de Maricunga. En ese sector, hace poco ya empezó a trabajar una empresa que obtuvo su RCA favorable de explotación de litio, pero están en pleno camino, digamos, hacia la Laguna Verde y el volcán Ojo del Salado, o hacia el sector del Salar de Pedernales, donde están estas lagunas que uno puede flotar y son turquesas, ¿cierto? Entonces, turísticamente pierde un atractivo. De hecho, esta zona hace unos años atrás perdió su declaración como SOI por temas administrativos de la Seremi de Turismo de Copiapó. Entonces, ahí hay un tema que hay que abordar en el debate público, es que si vamos a poner por sobre el desarrollo turístico chileno, que Chile siempre lidera, ¿cierto?, todos los rankings, y los políticos siempre dicen que Chile apunta a ser una potencia turística, y lo tiene, ¿cierto? Pero también tenemos la industria extractiva, por otro lado, en los mismos sectores de interés turístico. Y yo creo que es un tema importante a debatir entre los dos actores y entre todos los actores que habitamos el país. Bueno, llegando finalmente a la zona central, y este es un escenario que se repite, digamos, desde el Valle del Elqui hasta la región de Aconcagua. Tenemos la sequía más grande que, como les mencionaba en un comienzo, que ha sido registrada. Este es un trabajo hecho por Matías Taucar el año 2020, que se enfocaba en el estudio de acuíferos fracturados, pero realiza un análisis muy interesante respecto a cuál es el contexto hidrosocial del Valle de la Aconcagua, y que si uno lo mira de los otros valles ocurre lo mismo. Tenemos, ¿cierto?, una disminución en las precipitaciones a partir del año 2010. ¿Qué genera esto? Como llueve menos, el río Aconcagua y los ríos de la Ligua, Río Petorca y hacia el sur llevan menos agua, ¿cierto? No llevan el mismo caudal que llevaban hace un tiempo atrás. ¿Qué pasa con el agua subterránea? Que los niveles de agua subterránea, como la empresa, no tienen agua superficial. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a hacer más pozos, y empezamos a comernos nuestras reservas de agua, no nuestros recursos, nuestras reservas, porque eso, si se renovara naturalmente, el nivel se mantendría constante, ¿cierto? Y con el beneplácito del gobierno. ¿Por qué con el beneplácito del gobierno? Si uno analiza también los derechos de agua que se han constituido, podemos ver que desde el año 1980 hasta el año 2000
con suerte se habían utilizado 2 metros cúbicos por segundo, o sea, 2.800 litros por segundo, pero luego comienza a aumentar la demanda, ¿cierto? Y justo ya cuando empieza la sequía, en el año 2010 al año 2018, que ya sabíamos que todo esto era muy seco, pero fuera de toda lógica, la Dirección General de Aguas otorga más derechos de agua. O sea, si ya era crítico, porque llovía poco, entregaron más derechos de agua para más sobreexplotar los acuíferos. Pasamos de 5 o 6, por ejemplo, el año 2010 aproximadamente 6 metros cúbicos por segundo, a 12 metros cúbicos por segundo en el año 2019, o sea, en el año 2018. ¿Cómo ha variado cómo se distribuye la demanda hídrica? Bueno, la demanda hídrica se distribuye con un 62% para la agricultura, un 18% para industria de diferente tipo, un 13% para minería y un 7% para agua de bebida. ¿Qué pasa en el año 2010-2018, que es el año de mayor sequía? La demanda agrícola, en vez de disminuir, de decir, oye, está lloviendo menos, plantemos menos, ¿qué pasa? Comienza a pedir más derechos de agua y abarca un 88% de la demanda total de agua. En esta foto que tenemos abajo, que es el paisaje característico de Yayay, que pongo como ejemplo Yayay porque la ruta 5 pasa por ahí, ¿cierto? Después del peaje, cuando uno cruza el túnel La Calavera y cruza el puente, puede ver los cerros que están completamente pelados o con plantación reciente de paltos o de cualquier tipo de plantas que son de partida plantas de sectores más húmedos, no de sectores tan secos como está ocurriendo en la zona central, y se acaba con todo el bosque esclerófilo que existe en el lugar. Y esto sin ingresar un estudio de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental que pueda medir cuáles son los impactos o con alguna medida de compensación de decir, oye, mira, matamos, o sea, cortamos 5 quillay, 10 boldos y 10 guayacán y vamos a plantar 100 de cada tipo para enmendar el daño que estamos ocasionando al deforestar la vegetación nativa y plantar un árbol que es exótico, que no es de acá y que demanda mucha agua. Esto ocurrió desde el año 2008 en adelante, porque CONAF entregaba permisos a diestra y siniestra de tala de vegetación nativa, pero la Contraloría hace unos meses atrás indicó que todo esto era ilegal. Entonces, ya, sí está bien, todo esto fue ilegal y todo eso, pero las plantaciones ya existen, o sea, ya están, ya tenemos este escenario de sobreexplotación hídrica y que más allá de los factores climáticos que nosotros no controlamos, ¿cierto? Que puede que tenga relación con el cambio climático, que muchas variables que pueden ir en esa línea, pero la responsabilidad política que hay detrás de entregar más derechos de agua para que se sobreexplote más, o permitir que se siga aumentando el área de cultivo, eliminando toda flora nativa y por consiguiente la fauna nativa, es una responsabilidad política que alguien debiese asumir, y claramente el que tomó esa decisión no era de una gran expertise técnica. Así que esos eran los ejemplos que quería mostrarles. Tanto el norte del país con nuestro sector del desierto de Atacama, ¿cierto? Y la zona central, que es la zona más afectada por la escasez hídrica y por la sequía que ha ocurrido en estos últimos tiempos. Muchas gracias por la presentación, por esta brillante presentación. Nos queda súper claro. Aquí hemos llegado a un pic de personas viendo este Facebook Live, esta transmisión de más de 40 personas. Tenemos comentarios, tenemos preguntas. Así es que, Ramón, te voy a ir haciendo algunas preguntas que dejaron los que están viendo esta transmisión, y algunos comentarios también para aportar, porque son comentarios bastante interesantes. Por ejemplo, como primera cosa, Angélica nos está preguntando sobre cómo funciona el tema de las, a pesar de que tú lo tocaste, lo mencionaste, el tema de las napas
subterráneas, ¿se buscan o simplemente uno las encuentra y aprovecha la napa? ¿Es tan así o cómo? No, no sé, esa es yo interpreto más o menos lo que está preguntando Angélica. Mira, una buena pregunta, porque el concepto de napa subterránea, cuando uno lo habla o lo aprende en el colegio, y de hecho a mí me pasó cuando era más chico, yo me imaginaba que bajo el suelo había como un lago gigante, ¿cierto? Un lago gigante de agua en que uno hacía hoyo y el lago salía el agua a superficie. Pero, qué es lo que ocurre? Tenemos suelos detríticos, como en esta foto, que son suelos que tienen mucha roca y arena, o el ejemplo típico es el del borde de mar, ¿cierto? Cuando uno hace un hoyo en la arena, puede ver que la arena tiene humedad dentro y que el agua puede ingresar por la arena y que en la arena el agua se infiltra. Así funcionan los acuíferos detríticos de Chile. También tenemos fracturas, ¿cierto? En los cerros, que es por donde se mueve el agua, pero los principales, los que se han utilizado siempre y los que están más sobreexplotados, son estos acuíferos detríticos. Entonces, existen dos métodos para buscar agua. Lo primero que se hace por tema tradicional, el tema de los sauríes, la gente que busca con varilla el agua, que me imagino que son gente que tiene más capacidad sensorial a la conducción de agua, y ellos dicen ciertos puntos donde encontrar agua. Desde el punto de vista técnico, uno tiene que hacer estudios de dónde vienen las quebradas, ¿cierto? ¿Cuál es el sector más ancho del río? ¿A qué profundidad está el agua en los otros pozos? Y así identificar diferentes variables para poder determinar ciertos puntos de agua. ¿Cuál es el problema actual? Es que el problema actual es que se han sobreotorgado tanto las cuencas, es que están llenas de pozos. De hecho, estamos haciendo una campaña de pozos acá en el río Ligua y no tenemos dónde hacer pozos para el agua potable rural porque está lleno de lineales, ¿cierto? En radio. Y si uno busca en el mapa, no hay puntos. Todos los radios van chocando unos con otros, por lo cual el problema actual que tenemos, más allá de si va a haber agua o no va a haber agua abajo, que en profundidad, que ya es un problema, es dónde hacerlo, porque está tan lleno de pozos Chile en general, que es como un queso, un Roquefort, lleno de hoyos, y además no tenemos dónde más hacer pozos para temas tan primordiales como el consumo de agua. Bien, bien, gracias, gracias Ramón. Hay algunos comentarios también. Por ejemplo, Maricel nos comenta de que en Quilemarí el agua la succionan a más de 100 metros. Los pozos de profundidad tienen más de 100 metros. Y que los habitantes, los pobladores de esa zona se manejan con cooperativas y que compraron los derechos en los años 90 y por eso que esos poblados que están ahí en esa zona pueden seguir sobreviviendo. Nos hace ese comentario Maricel. Ahora, otra pregunta que yo un poquito la amplié, tiene que ver con el tema de las plantas desalinizadoras. ¿Cómo ves tú el tema de ese tipo de proceso para obtener agua? ¿En qué afecta también el ecosistema de donde están estas plantas? Y por último, si estas plantas es factible en el corto plazo, así como nos acabas de contar tú, cómo se viene todo este tema del agua y la escasez hídrica, la escasez de lluvia, cómo se viene también este proceso si estas plantas desalinizadoras en algún minuto van a llegar también hasta a cruzar más allá de la zona norte, que es la que más necesita. Sí, mira, la realidad actual de las plantas desalinizadoras que es que están desde aproximadamente las grandes, ¿cierto? Hay plantas más chicas aquí en la zona central, pero desde la tercera región hasta la región de Arica. Estas plantas, la gran parte de ellas son privadas, son de la industria minera, porque por obligaciones ambientales, el Servicio de Evaluación Ambiental, yo que lo he podido revisar un poco más, me he dado cuenta que no está aprobando proyectos mineros si es que no conllevan una planta desalinizadora para los procesos productivos, que es bastante lógico, más allá de seguir explotando el agua continental que está ya bastante demandada, debe venir con una solución detrás.
hasta ahora es una solución bastante, o sea, es costosa para el consumo humano, pero por ejemplo en Antofagasta el 90% del agua que consume la gente es de agua de desalinizadora. A diferencia, las diferencias en términos monetarios son alrededor de 3.000 pesos por metro cúbico que paga la gente en Antofagasta, con la zona central, por ejemplo, que acá se pagan alrededor de 1.000 pesos por metro cúbico o un poquito más, pero es como 3 veces más el costo. Ese sería el costo económico. Ahora el costo ambiental de una planta desalinizadora, ¿qué es lo que hace principalmente una planta desalinizadora? Es pasar el agua por filtros pequeñísimos, ¿cierto? Que van reteniendo todas las sales del mar, y tenemos dos productos. Tenemos un producto que es el agua con poca salinidad, que es la que se entrega para el consumo humano, y luego tenemos una salmuera, que es un agua con altísimo contenido de sal, que esta se devuelve al océano por emisarios que mandan por tubo. Pero ¿cuál es el problema? O ¿cuál sería el problema? Que si la descarga de agua no ocurre en una zona de mucha circulación, de mucha corriente de agua, ¿cierto? Se va a acumular, se va a generar una zona de mucha concentración de sales, y que va a cambiar las condiciones naturales en las que vive toda los peces, ¿cierto? Y las plantas del océano, y por consiguiente van a morir. Entonces, ahí es un tema súper delicado. Han habido problemas en algunas en el norte, pero que en otros países sí se ha podido manejar un poco mejor. Hay que tener cuidado que el emisario donde se deposita la salmuera del proceso no genere daño en el ecosistema, que esta solución no sea un problema. Bueno, este tema sin duda llama mucho la atención de todos los que están participando hoy día. Están dejando muchos comentarios y muchas consultas también. Comentarios como por ejemplo de Katia, que nos dice que la agricultura desmedida también causa un daño ambiental. Y bueno, una pregunta sobre el tema de los derechos de agua. Es un problema el problema del agua es un derecho, un problema de gestión en la escasez, digamos, en alguna zona importante del país. Sí, ahí es bueno aclarar dos términos que a veces se tienden a confundir. Uno es la sequía, que es la ausencia de precipitaciones en un cierto tiempo determinado, ¿cierto? Que es una causal natural, o quizás no tan natural si nos enfocamos en el cambio climático, ¿cierto? Y lo otro es la escasez, que es la falta de agua para satisfacer la demanda. Entonces, ¿cuál es el problema? Y vimos ahí en el trabajo que hicieron de brecha hídrica que hizo la Fundación Chile, es que el Estado chileno ha entregado más derechos de agua de lo que son capaces de las cuencas de entregar naturalmente. Entonces, ¿qué se genera esto? Que en vez de consumir los recursos, que es algo que se renueva todo el año, ¿cierto? Que, no sé, precipitan 100 litros por segundo, y si uno saca 100 litros por segundo, no afecta tanto porque está consumiendo lo que está cayendo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando consumimos 200 o 300? Nos estamos comiendo las reservas. ¿Y qué genera esto? Genera un problema tanto económico, porque cada vez va la gente de los pequeños campesinos, la comunidad de agua potable rural, tienen que hacer su pozo más profundo, por lo tanto tienen que gastar más plata en bombas, en electricidad, en máquinas de perforación, pero también es un problema de calidad. No sé si han tenido la oportunidad de tomar agua de Copiapó. Yo viví muchos años en Copiapó y tomé el agua, y el agua es pésima. ¿Pero por qué es pésima? Porque las captaciones de agua están tan profundas que están comiéndose el concho. Esto, un ejemplo clásico, es un agua cuando uno le echa una cucharada de sal al agua, si la disuelve, va a ver que pasado un tiempo la sal se empieza a conchar. Entonces, ¿qué genera? Que si yo saco agua de mayor profundidad, estoy sacando agua más aconchada, con mayor contenido de sales. Se llenan las teteras de sarro, los hervidores de sarro, más problemas a la gente en su colon. Tenemos problemas de salud y diferentes problemas que está generando este escenario de sobreexplotación hídrica, que ha sido propiciado por el sobreotorgamiento de derechos de agua en Chile. Bueno, siguen apareciendo muchos comentarios. Katia nos recomienda ver la película Besa la Tierra. Me imagino, yo no la he visto personalmente, así que debe ser interesante con respecto al tema del que se está hablando hoy día. Bueno, sin duda,
para todos los presentes, y que nos quede claro de que este es un tema tan importante, y lo que se nos viene a puerta ya y muy luego, ¿cierto? Es la elección de los candidatos a la convención constituyente. Este es un tema que se va a tratar en la convención, y asimismo, recuerden ustedes, nosotros mismos como trabajadores del turismo pongamos en valor nuestro trabajo y llevémoslo también a la Constitución. Así que de pasadita los dejo invitados todos los miércoles a las 20 horas, Turismo Constituyente. Ya nos hemos encontrado con más de 40 candidatos a la convención, y estos candidatos también, así como quieren llevar el tema del turismo de la forma en que lo hemos planteado, también quieren llevar temas tan importantes como es el agua, los recursos naturales, ¿cierto? Nuestro patrimonio, nuestra cultura, bueno, un montón de temas que están asociados al turismo, y el tema del agua sin duda sigue causando muchos comentarios. Bueno, aquí Margaret, por ejemplo, nos comenta: es muy atemorizante las noticias que los ríos del sur han sido vendidos a extranjeros. ¿Puedes informar o aclarar cómo es eso? ¿Están así? Es que cualquier persona natural puede ir a la DGA y pedir litros por segundo, los que quiera. ¿Cuál es el tema? De que ya es un tema de lógica, ¿cierto? A esta altura ya están todos los ríos otorgados. Todos los ríos tienen dueños por cantidades impensadas, y estamos en una etapa ya de especulación del agua. La gente ya es más, tiende más a vender derechos de agua, dice, ah, mira, este es un negocio. O sea, toda la gente que obtuvo derechos de agua en el año 90, el año 2000, hasta el 2010, ya es un tema de especulación. Cualquier empresa extranjera puede venir y comprar derechos de agua. Ahora, ¿tú crees que también con respecto a esto que ya lo venimos transmitiendo, el tema el tema del agua que va a ir seguramente se va a discutir y se va a poner en la mesa en la próxima convención constituyente? ¿Tú crees que se pueden revertir todo esto a través del nuevo texto de la Constitución, revertir esta situación de cómo se obtienen estos derechos de agua? Mira, el principal problema, o sea, la principal traba que tiene la Constitución es que se tiene una propiedad sobre el derecho de la agua. Entonces es una propiedad privada. ¿Qué tendría que hacer el Estado? Ir a compensar, o sea, lo que ya dieron gratuitamente, tendría que ir y pagarle a todos los sobreotorgados, todos los derechos de agua sobreotorgados, y poder compensarlos para poder igualar la cancha de lo que recarga, sea igual a lo que se consume. Entonces, si no tuviésemos esa traba administrativa, sería súper fácil para el Estado reorganizar los derechos de agua y decir, mira, partamos por el derecho humano al agua, todas las comunidades de ABR, la sanitaria, luego partamos por los pequeños agricultores que dependen de la agricultura, ¿cierto? Y así ir avanzando en diferentes escalas para otorgar derechos de agua, reotorgar derechos de agua, pero eso actualmente no se puede hacer porque hay una propiedad privada sobre el derecho de agua. Exacto, exacto. Ahora, una pregunta muy simple, ¿eh? Pero interesante también que nos hace Ervans. Por ejemplo, nos consulta acá. La pregunta es: ¿qué tan segura es el agua en Santiago para beberla? Y así me imagino como en otras localidades también. Mira, de hecho es bastante poco creíble lo que voy a decir, pero hay un estudio que hicieron en el año 2019 de la Universidad de Chile, el Departamento de Geología, en que analizó el agua de las botellas que Cachantún y todas las que utiliza la gente, que uno piensa, oye, prefiero tomar agua en botella que tomar agua de la llave, pero resulta que el agua en botella es de peor calidad que el agua de la llave, porque nadie regula que el agua de botella cumpla la norma de agua potable. Entonces, yo a veces prefiero tomar agua de la llave que tomar agua de botella, porque al menos hay una institución que es la Superintendencia de Servicios Sanitarios que obliga a las empresas a cumplir los estándares mínimos para cuidar la salud de las personas. Mira, Ramón, por último y dejando un poquito entrever lo que dejé en contexto para empezar con la charla, el tema de Quintay. Yo sé que ya tú has hablado extendidamente sobre los derechos de agua, pero es como
yo diría, impresentable que una inmobiliaria que tiene un gran condominio con un campo de golf, que desde el camino se ve espectacular, todo muy verde, muy bonito, el tema este de Quintay y el tema de la inmobiliaria Santa Augusta, y que tiene el 99%, 97 o 99% de los derechos de agua de Quintay. Sí, más allá del tema de la cantidad de agua que tienen, otro aspecto relevante es que ellos están contaminando el agua subterránea porque tienen estas piscinas gigantes de agua de mar, que son como el atractivo turístico de que tienen estos lagos gigantes, ¿cierto? No, disculpa, eso está, En los disculpa. complejos. Sí, no, disculpa. Eso está un poquito más al sur que en la zona de Algarrobo. Quintay está un poco más al Sí. norte. Claro, Quintay es una caleta de pescadores y un poblado chiquito, pero tiene este gran condominio de esta inmobiliaria Santa Augusta, que el atractivo del condominio es justamente un gran campo de golf con una salida directa a la playa, que es la única playa de Quintay. Bueno, ellos son los que tienen el derecho en desmedro de los habitantes del poblado de Quintay, que es un poblado chiquitito. Por eso, lo que te comentaba en tema del código de agua es que quien manejaba el aspecto legal en los años 90, o sea, yo soy de familia campesina, nosotros tenemos campo, o sea, una parcela, de mis tíos ninguno sabía que había que ir a inscribir los derechos de agua. Cuando éramos chicos hacíamos baño Pozo Negro y aparecía el agua, y si hubiesen tenido el conocimiento o los aspectos técnicos, hubiesen ido a inscribir esos derechos de agua. ¿Qué probablemente pasó en Quintay? Lo mismo. La gente siempre ha utilizado el agua de las quebradas, hacía pozos en sus casas, ¿cierto? Pero no iban a hacer los trámites a la DGA, a pagar un abogado, ¿cierto? ¿Y quienes se quedaron con los derechos de agua? Los que sí tenían la capacidad técnica y económica de poder realizar todo el trámite administrativo para inscribir sus derechos. Eso genera no genera igualdad ante la ley, ¿cierto? Ese es el problema, que el actual sistema de otorgamiento de derechos de agua no genera igualdad ante la ley, porque si uno no maneja cómo funciona el código de agua, jamás va a tener un derecho de agua. Pido las disculpas si se nos han pasado algunas preguntas, porque la verdad es que son tantos los comentarios que hay en la transmisión del Facebook Live, que se nos han ido pasando algunas. No sé si Felipe tiene alguna mano por ahí o si nos puede ayudar un poquito, pero hay muchos comentarios, muchísimos, entonces van pasando muy rápidamente. Justamente nos están comentando aquí de que es tiempo de que a través de la Constitución se cambie todo este esquema de cómo funcionan los derechos de agua y todo eso. Mientras tanto, a ver si Felipe me ayuda un poquito, pero mientras tanto igual dar saludos a los que están presentes. Nos han llegado saludos, si me he saltado algunos, como le digo, han sido muy rápidos los comentarios. Por ejemplo, desde Bolivia, desde Alto Hospicio, de San Pedro de Atacama, desde México, han estado viendo esta transmisión, y obviamente mencionar a las asociaciones que están legalmente constituidas, como en la asociación, justamente la que está transmitiendo que es la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Santiago, la que está transmitiendo a través de su página de Facebook, ¿cierto? Está la Asociación de Guías de Valparaíso, hay miembros de la Asociación del Valle Central, también de guías profesionales de turismo, hay gente de la Asociación de Transporte de Turismo que están presentes viendo esta transmisión, así que darle la importancia a la asociatividad, darle la importancia a todos estos gestos, y que podamos trabajar unidos, en que podamos trabajar en una sola dirección, en este caso con un tema tan importante como el agua, y bueno, y en el horizonte, ahí al fondo del camino, todos vamos remando al mismo lado, llevando el tema del turismo. Edmundo parece que está pidiendo la palabra. Audio, volumen. Dale audio, micrófono, Edmundo. Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Estoy con audio? Sí. Sí, ahora sí. Quería recordar que en el propio equipo Federación que ha organizado este evento, tenemos, por ejemplo, a Felipe y a Francisca, que son de Valparaíso, tenemos a María Angélica de la misma APGT que tú acabas de nombrar, que es la mía también, y tenemos a Carolina Monsalve de Puerto Montt, de tal modo que ya estamos armando equipos
que se saltan la barrera de la división política y ya podemos perfectamente trabajar más allá de cualquier consideración. El propio Ramón Quiroz, yo les voy a contar un pequeño secreto, ¿por qué está aquí con nosotros? En realidad no está por mérito mío ni de ninguno de los que estamos aquí presentes, sino que está por mérito de Licanantay, que es una pequeña operadora de turismo de geólogos que opera en la tercera región, y a su vez, contacto que hicimos cuando hace un tiempo atrás la tercera región hizo una magnífica exposición de todos sus lugares turísticos para todo Chile, para todos los que quisieran escucharlo, de tal modo que, vuelvo a decir, como dije al principio, el Zoom que nos hace sufrir también nos otorga estas enormes posibilidades. Quizás te quité la palabra, Felipe, ibas a decir algo y yo me adelanté. Sí, disculpa, Felipe, solamente con lo que acaba de mencionar Edmundo, Licanantay es parte también de lo que sostiene el proyecto de turismo constituyente. Les recuerdo que está el fanpage de Facebook de Turismo Constituyente, donde están todas las grabaciones de todos los encuentros con los candidatos a la convención, y está la presentación de Licanantay también, la presentación que han hecho a través de Turismo Constituyente, una presentación sobre la región de Atacama. Agradecer a Francisca Roja, de la Asociación de Guía de Valparaíso, que también nos colabora en Turismo Constituyente, a Felipe, que nos aportó el mismo Zoom que estamos usando ahora, que nos aporta también el Zoom a través de la Asociación de Guías de Valparaíso para la transmisión de Turismo Constituyente. Así que no sé, Felipe, te dejo la palabra ahora y bueno. Sí, muchas gracias, Mauricio. Alguien decía que quedaron un par de preguntas en el tintero, no sé si la hiciste respecto al tema de las napas, creo que sí la hiciste esa. Sí, sí. Y efectivamente sobre el proceso de desalinización y si esa sal se podía usar para el consumo humano, si no me equivoco. Esa era la pregunta, sería, pero claro. creo que la hiciste. Sí, bueno, sí. Sumándome un poquito a las palabras de los colegas y al equipo que estamos en este tema de las charlas, agradecerle nuevamente, obviamente, a don Ramón Quiroz, que muy gentilmente nos dictó esta charla de un tema tan importante. O sea, el agua es vida, sin agua no hay vida, entonces es obviamente fundamental. La semana pasada tocamos el tema del cobre, ahora nos tocó el agua, y bueno, quería agradecerle a todos los asistentes. Tenemos Puerto Varas, como dijo Leonidas, Iquique, Santiago, Viña, San Pedro, Alto Hospicio, Valparaíso, Maule, región del Maule, Puerto Natales, y también tenemos amigos del extranjero, tenemos los amigos de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, La Paz también, y tenemos desde México a Rosalba Coria Calderón, que la otra vez también nos ayudó con una charla, que ella es la gestora o parte del equipo gestor de la Organización Latinoamericana de Guías de Turismo, o la GITUR, la cual, al igual que nosotros, yo podría decir como Federación Chilena, están en este proceso de constitución, que la idea es que se constituya ya, si no me equivoco, en septiembre, con federaciones nacionales desde México hasta Chile. Y nosotros como federación naciente, digamos que estamos en el proceso, obviamente, ya estamos participando activamente con ellos. Así que también queríamos agradecerle, bueno, a todos y especialmente a los que nos acompañan del extranjero. Bueno, para ir cerrando, antes de pasarle las palabras de nuevo a Ramón, para si quiere despedir o hacer un cierre, quería yo quedarme con una cosa que es importante, el tema de ir construyendo equipos. Lo mencionó Edmundo. Acá, por ejemplo, hubo una convergencia, si se quiere, de agrupaciones de turismo constituyente, Asociación de Santiago, el Valle Central, Puerto Montt. Entonces, si bien estamos pasando esta etapa que es la peor de nuestra historia a nivel turismo, creo que como lo dije la semana pasada, tenemos dos opciones: o nos quedamos lamentándonos de por vida, o tratamos de construir y hacer cosas al respecto para poder tener un gremio más fuerte, más sólido, que nos pueda defender, que pueda hacer este tipo de instancias. Yo creo que para eso es fundamental este tipo de jornadas de perfeccionamiento. Entonces, yo quería agradecer a todos, porque es fundamental eso, que demos un poquito, que cedamos siempre un poquito, ¿no?
Agradecer personalmente a Edmundo, que ha sido el gestor primero, llamémosle así, de estas jornadas. Nosotros como Federación Nacional nos sumamos a su iniciativa y, si se quiere, como que prestamos plataforma, prestamos apoyo, pero creemos que es fundamental el seguir construyendo en aras del turismo, que es el rubro y lo que nos apasiona a todos los que estamos acá. Así que agradecerles nuevamente a todos los participantes. Ramón, nuevamente te agradezco, súper importante. Después, para los que necesiten, me imagino, nos puedes dejar por interno tu correo, por si alguien por ahí tiene algunas preguntas, etcétera. Y Yo lo Ramón, tengo por favor. todo captado. Tiene todo ya el mundo, así que nos mandan por interno y lo vemos por ahí. Pero Ramón, gracias de nuevo por compartir tu conocimiento, es fundamental para nosotros, y dejo el micrófono abierto para si quieres hacer una despedida. Muchas gracias nuevamente. Tienes la palabra, Ramón. Gracias a ustedes por la invitación. Hoy es un día muy especial para nosotros los que trabajamos en la tierra y la estudiamos, que es el Día de la Tierra. Entonces, me parece que este espacio que brindan ustedes desde el punto del turismo, que también vivimos de la tierra y para la tierra, entonces es bastante importante para mí haber podido exponerles y apoyarles con un granito de arena de información, y también quedamos abiertos para lo que ustedes necesitan. Este tema del agua es bastante necesario, y sin agua no somos nada, y creo que mientras más informados estemos, mejor la podremos defender y mejor podremos saber qué tenemos que hacer, para dónde seguir. Así que nada, muchas gracias a ustedes por dar estos espacios, y siempre dispuesto a poder apoyarles en lo que necesiten. Muy bien, creo que está todo dicho por ahí. Se nombró, creo, Punta Arenas y Puerto Natales. Me parece que ellos fueron, Felipe, dime tú si me equivoco, las primeras regiones que ellos organizaron charlas de este tipo, que podían compartirse con otros colegas de otras regiones de Chile. Corríjanme. Correcto, así fue. Correcto. Sí, correcto, Edmundo. En la nueva federación surgió la idea, dada por Marcelo Noria, que aprovechamos de saludarlo, de Tierra del Fuego, de hacer una especie de viaje por el país, contando sobre los destinos. Y hicimos Tierra del Fuego, Punta Arenas, Natales o provincia de Nueva Esperanza, y bueno, ahora estamos con la del cobre y la del agua, obviamente, pero queremos retomar eso, que sea un viaje hacia el norte del país, pero es correcto. Bien, bueno, bien, sí. Gracias, sí. Gracias Felipe, gracias Mundo, Ramón. Gracias por todo. Nada, gracias Francisca. Ramón, excelente la presentación. Gracias Francisca, que nos ayuda acá y nos ayuda en Turismo Constituyente con toda la parte técnica. Así que gracias por esta presentación brillante, Ramón. Y bueno, saludos agradecer a todos. Sí, Licanantay y bueno, las asociaciones gremiales legalmente constituidas ya las nombramos. Así que sigamos trabajando unidos, formemos todo equipo, sigamos haciendo estos gestos importantes en donde aparecen diferentes asociaciones unidas en un mismo objetivo. En este caso fue la charla del agua, que fue magistral. Así que por mi parte me despido, muchas gracias y los dejo invitados todos los miércoles, 20 horas, Turismo Constituyente, fanpage Turismo Constituyente. Saludos a todos los colegas y bueno, muchas gracias. Eso. Muchas gracias a todos, a seguir construyendo. Gracias Mauro por el aviso. Gracias Edmundo, me despido por mi parte. Edmundo, si quieres despedirte, muchas gracias a todos los que asistieron y atentos a las noticias. Muchas gracias. No hay nada mucho más que decir. Estamos, creo, felices, contentos. Ramón ha sido el alma de la fiesta y quizás porque él tenía esa mística. Qué hermoso. ¿Por qué no lo dijiste antes? Esto, ¿cómo sonó? Vivimos de la tierra y para la tierra. Qué lindo habría sido ponerlo eso como el título de esta charla. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.